No hay ninguna duda que correr un maratón es de las cosas más exigentes o de las acciones más exigentes que podemos hacer los seres humanos. Y pienso que, bueno, de hecho creo que si no me equivoco, tan solo el 1% de la población es capaz de completar un maratón, con lo cual imaginaros, ¿no? Lo realmente difícil que es correr y completar un maratón. La primera pregunta que le voy a hacer a Sheba es, básicamente, ¿por qué es tan exigente? ¿Qué te viene a la cabeza cuando hablamos de maratón? ¿Qué sientes, ¿no? Cuando digo esa palabra? Buenísimo. Primero, gracias Marc por esta conversación y bueno, me pasa que los deportes de resistencia en general son deportes individuales. Eso ya hace que la mayoría de las variables dependan de uno. O sea, claro, depende, si uno está compitiendo hay oponentes y habrá que ver cómo hace la otra persona para tratar de ganarme, pero yo soy mi principal obstáculo y por lo tanto yo, mi cabeza, mi fisiología, mi equipamiento, mi estrategia, mi nutrición, y eso ya es una responsabilidad grande. Sacar adelante un deporte en donde la mayoría depende de mí es muy fuerte. Lo segundo es que el proceso del entrenamiento del maratón en general es durísimo, por la forma en cómo supongo que la industria del running lo ha armado. Tenemos dos temporadas grandes, en primavera y en otoño, en donde los climas son agradables, pero para correr en primavera y otoño las competencias tenemos que entrenar en invierno y verano, donde los climas no son agradables para sacar adelante estos entrenamientos de deporte de resistencia, que son entrenamientos largos, cíclicos, muchas veces tediosos. Y entonces eso hace que quienes enfrentamos la larga distancia tenemos que lidiar no solo con los aspectos deportivos, sino que con todas esas otras cosas que hay que hacer muy bien. Comer bien, descansar bien, planificar bien y en la carrera llegar con buena cabeza, alinear básicamente los planetas alrededor nuestro, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra agenda, el trabajo. Eso hace que el maratón sea realmente un animal muy difícil de domesticar, incluso para las personas muy, muy experimentadas. Ujú. ¿Cómo fue tu primer maratón? Hace ya mucho tiempo. ¿Qué recuerdos tienes de ese primer maratón? Lo pasé pésimo. O sea, lo pasé pésimo desde el punto de vista físico, lo pasé muy bien desde el punto de vista de la experiencia. Fue en el Maratón de Santiago, yo vivo en Santiago de Chile, y vino mi familia, yo soy oriundo del sur de Chile, y viajaron para acompañarme en ese primer maratón, en donde me preparé bien, pero con poca experiencia, entonces hubieron cosas que no gestioné muy bien, conocí el muro en el primer maratón, un lugar que no recomiendo, no vayan al muro, feo, lo conocí, como al kilómetro 32, como dicen los libros, pero fue muy bonito porque fue mi primera experiencia corriendo con gente que me fue a animar. Mi familia se movió en distintos puntos, me fueron acompañando en estas partes del circuito, con agua, con fotos, con gritos, con cartelitos, etcétera. Y aunque fue muy sufrida desde el punto de vista físico y quedé con uñas negras y rosaduras en la entrepierna y las tetillas irritadas y todas las cosas que le pasan al principiante, fue una muy bonita carrera porque desbloqueé esto de puedo pasar varias horas corriendo sin detenerme, bueno, bajando el ritmo un par de veces, pero sin detenerme. Y además esta chapa, ¿no? Este galardón de desde ahora en adelante soy maratonista. Puede que no corra nunca más un maratón, pero ya me convertí en maratonista, ya tengo la graduación. Fue muy, muy linda esa experiencia. Y creo que hubieron muchísimos aprendizajes, ¿no? Normalmente, cuando siempre damos muchos consejos a la persona que hace su primer maratón, normalmente realmente uno pues toma sus decisiones y sus equivocaciones, pero que a la Mm, larga convierten en aciertos, en aprendizajes, ¿no? ¿Cómo fue eso? mm. Bueno, claro, la verdad es que yo en ese tiempo, y pasa que acá en Chile además, consumimos mucho contenido español. De deportes de resistencia. O sea, la mayoría de los creadores de contenido de deportes de resistencia, de triatlón, de trail running, de mountain bike, de ciclismo, de running, son de allá. Entonces, claro, yo en ese tiempo, 2018, 2019, estaba consumiendo mucho ese contenido. Así que muchas de las cosas que yo tenía metidas en mi cabeza venían de la península ibérica. Y muchas de las cosas que yo le escuchaba a las personas que me daban consejos estaban también inspirados por eso, por, no sé, los videos de Valentí San Juan o de Pitufólogo, de, no tengo idea, de Sugasti incluso, creadores de allá, ¿no? Ujú. Y de las cosas que, claro, las cosas técnicas medio que estaban resueltas, habiendo consumido contenidos y todo. Pero me parece que los consejos que más valor tuvieron después fueron los consejos no técnicos, fueron los consejos de trata de disfrutar, trata de ponerle buena cara a los fotógrafos, no hay una segunda oportunidad para las fotos de tu primera maratón, no te la van a sacar dos veces. Trata de ir guardando, haciendo fotografías mentales de los distintos momentos, de las distintas cosas que van pasando y de disfrutar eso. Y esas recomendaciones blandas las recibí
no les presté tanta atención, debería haberles prestado más atención, porque hubieron varios momentos que después me di cuenta que había vivido, pero que no los logré abrazar cuando estaban ocurriendo. Justamente esto que te comentaba de los ánimos de mi familia, de haberme encontrado con amigos en la ruta, de haber recibido el ánimo de corredores que pasaban al lado mientras yo estaba agonizando en el muro, ese tipo de cosas. Y hoy día, de las primeras recomendaciones que le doy a la gente que se acerca a preguntarme cuando van a debutar en cualquier distancia, son las blandas, son las que no aparecen en el reloj. Son no sé cómo lo pasaste, esa métrica no está escrita. Sí te No. pregunta si fue duro, mucho esfuerzo, más o menos, etcétera, pero no aparece eso de quedaste contento, eso no está. Independiente de los números que hayan salido en el reloj o que te entregue la organización o el cronometraje, etcétera. O en qué momento disfrutaste realmente lo que estaba pasando y pudiste ver, no sé, la banda que estaba tocando, o de verdad ese sorbo de agua, de verdad te sentiste que fue un refresco, en fin. Y hoy día valoro mucho más eso en las carreras, y aunque voy preocupado del reloj y del rendimiento y de los números y la estrategia y los geles y los gramos de carbohidratos, trato de ir mucho más concentrado y enfocado en el disfrute, porque quiero hacer esto para siempre. No quiero hacer esto para subirme a un podio. Tengo muy claro mi condición de deportista amateur, recreativo, corredor popular, eh, y por lo tanto mi objetivo va a estar correr para disfrutar, correr hasta viejo, y ojalá que en mi funeral las personas que vayan con zapatillas con placa de carbono y con potty shorts. O sea, ese sería el ideal Eso está de muy mi bien. carrera deportiva, ¿no? Llegar a viejito con gente corriendo. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos, totalmente de acuerdo. Pues todas las personas que me oigan en el podcast, que bueno, se llama Manual del Corredor, se habrán sentido muy identificados porque yo siempre digo lo mismo, o sea, unas palabras muy, muy, muy parecidas a las que has dicho. Y bueno, también tengo que decir que tampoco es tan común ver eso. Sí que es muy común, sobre todo cuando vemos personas experimentadas, ¿no? Cuando conforme vamos pasando más años en esto de la carrera, vemos que realmente lo que queremos conseguir es pasarlo bien, no hacernos daño, disfrutar, quedarnos con las experiencias, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, pues vamos aprendiendo, ¿no? De eso. Yo quería preguntarte sobre la preparación. Me imagino que habrá cambiado muchísimo la preparación de aquel primer maratón a los últimos que has hecho, porque si no me equivoco, has hecho ya cerca de 9 maratones y bueno, pues me Ajá. imagino que habrá cambiado ese camino, ¿no? Sí, la verdad es que el principal cambio fue, y yo soy bien nerd con los números, me gustan mucho los datos, pero porque soy curioso, y además por mi profesión, yo soy profe de educación física, licenciado en ciencias de la actividad física, y después hice una maestría en condición física y salud, y me gustan harto los números. Hice clase de fisiología del ejercicio, de teoría del entrenamiento en la universidad, soy bien nerd, pero no me gusta entrenarme. Prefiero tener una persona que me esté respirando en el oído y que me esté supervisando y que mire mis métricas y a quién tener que rendirle cuentas. Me hace muy bien tener a alguien que me pueda supervisar. Yo solo sería muy responsable conmigo mismo. Sé que sería más blando. Entonces, mi primer como progresión en eso fue ir afinando el tipo de entrenador que me sirve, que para mis requerimientos, en el buen sentido que me sirve, no es que esté cosificando a otra persona, pero Sí, que me sí, ayuda, sí, ¿no? sí. Con su servicio profesional. Adáptate, vamos. Entonces, entonces, claro, yo necesito no solo una persona que me planifique, sino que necesito una persona que además me acompañe, que yo pueda contarle cosas de mi vida personal y pueda incorporarlas dentro de la planificación. Y que sepa que esta semana hay un cumpleaños importante de un familiar y yo pueda decirle eso y que tenga la misma importancia que si voy a correr un 10K en la ciudad de al lado. Y lo ponemos en la planificación y acomodamos para poder participar de un cumpleaños o de un bautizo o de las vacaciones o de lo que sea, ¿no? Ese fue el primer cambio. Y lo segundo es que como yo creo contenidos y voy a las carreras con una cámara, con un palito grabando, acumulo muchos dorsales en el año. O sea, desde agosto en adelante voy a ponerme un dorsal en el pecho semana por medio. En carreras que todas van a durar más de 1 hora y media. Voy a correr 21K de ahí para arriba y voy a hacer trail running, ciclismo y maratones. Muchas. Entonces, no tengo realmente una prueba, sino que voy haciendo como ciclos muy cortos. La mayoría de las veces hago poco tapering. O Ujú. sea, como que mi tapering en realidad es como después de la carrera recupero Y vuelve y otra vez. vuelvo ya otra vez a encumbrar, claro. Ujú. Sí, estoy preparando un maratón, como el maratón importante, pero en general voy a ponerme dorsal hartas veces y tampoco quiero hacer que, o sea, mis carreras son recreativas, todas, nunca voy en modo competitivo, soy creo la persona menos competitiva que conozco de mi entorno, pero igual quiero tener un desempeño medianamente decente. Y además la gente está esperando que yo no esté de la mitad para arriba en el grupo, como hago contenido, la gente los ve, también quieren ver un poco eso. Y cambió, y aquí me voy a poner un poco nerd. Mi planificación al comienzo de mi vida deportiva
O sea, no sé si puedo alargarme en esta parte de Sí, 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 explicarlo sí, lento. está muy Pero, interesante lo que estás diciendo, totalmente. bueno, era la clásica planificación de 3 periodos, un periodo básico, un periodo específico y un periodo competitivo. El clásico de toda la vida, en donde en el periodo básico yo acumulaba mucho volumen y hacía entrenamiento de fuerza y entrenamiento un poco específico y duraba hartos meses. Después, y la típica planificación de 16 semanas para el 21, para el maratón, etcétera. Lo de manual, ¿no? Después un periodo específico en donde subía la intensidad, medio que se mantenía el volumen, lo pasaba pésimo, y las series, y las cosas, los umbrales, los lactatos, todo eso, doloroso, ¿no? Oliendo sangre todo el tiempo. Cansado, con hambre, durmiendo mal, y empezaron a aparecer los otros suplementos y las cosas que ayudan a dormir, y que la melatonina, y que el recuperador, en fin, mucha enfoque en la nutrición, y luego unas pocas semanas de competencia en donde probablemente una tirada larga o dos de 30 kilómetros, algún 21K preparatorio, corriendo a un buen ritmo, sacando cuentas de cómo me va a ir en el maratón, eso por un par de años. Pero como mi agenda cambió, acomodamos también la planificación. Ese modelo entiendo que en la mayoría del mundo se llama ATR, que es como acumulación, transición. Ya, yo pasé a un método que se llama invertido, en donde en lugar de comenzar con harto volumen y baja intensidad, yo comienzo con alta intensidad, que es parecido, eh, pero no es lo mismo, que es lo que harían deportistas individuales que hacen pruebas y corren un 10.000 fuerte, y después corren un 21, después corren un maratón, y el 10.000 lo corrieron a un ritmo de 10.000, no a ritmo de maratón. Entonces, claro, la pirámide es al revés, porque ellos comienzan muy rápido, no comienzan suave en zona 2, y en el ritmo maratón van muy bajito. Eh, claro, la condición para eso es tener medio resueltas lo muscular y lo adaptativo, porque si yo comienzo fuerte me rompo. La mayoría de las personas nos pasaría eso. Pero yo logré hacer las adaptaciones, y como la temporada de carreras la mayoría de las veces tiene 10, 21 y 42, yo no quiero hacer el 10 lento, quiero hacer el 10 rápido. Después quiero hacer el 21 rápido, pero más lento que los 10, y después el 42 rápido, pero más lento que los 21. Y mis periodos son cortitos. Por lo tanto, hoy en día estoy haciendo eso. De hecho, ahora estoy en lo que sería para la mayoría de las personas el periodo básico, preparando un maratón en noviembre, pero mi periodo básico está lleno de series, intervalos, lactatos, umbrales, y es un periodo básico muy doloroso porque estoy haciendo las cosas al revés. Y mis entrenamientos son muy cortos. Pocas veces hago un entrenamiento que dure más de 1 hora y media, 1 hora 20, solo los fines de semana, pero son muy... entonces cambió harto porque a mí me pasaba que cerca de la carrera yo sufría en los entrenamientos, y ahora lejos de la carrera estoy sufriendo. Todavía estoy a 16 semanas de mi maratón, y lo estoy Ujú. pasando mal ahora, estas semanas acá comenzando el invierno en Chile. Ujú. Bueno, súper interesante. Se puede ver que hay distintos caminos, ¿no? Para llegar a Roma, es decir, hay diferentes formas para ir al mismo objetivo. Totalmente, sí. Creo que es muy interesante porque para una persona que va ante su primer maratón, pues igual esa metodología más invertida, pues no es, No, pues como tú muy no, bien no, has no. dicho, porque claro, no tiene las adaptaciones, ¿no? Tanto musculares como cardiovasculares. Pero, ¿qué has notado con una metodología y con otra? Y bueno, ¿qué Ah, recomendarías, no? Y darme ya algunas pistas, ¿no? Dependiendo sí, también de las características de cada corredor. sí. O sea, pensando sobre todo en larga distancia, cuando alguien dice, ya corro 5 y 10 medio bien y quiero pasarme los 21 y los 42, ya si entrenaste para 5 y 10 y lograste hacer un buen 5 y 10, sea lo que sea que signifique eso para ti, ¿no? Probablemente hacer un 10K en 1 hora para algunas personas es un logro, para otras personas es hacer el 10K en menos de 40 minutos. O sea, cualquiera de los dos estás muy bien. Ya probablemente, si hiciste esos procesos, ya sabes si te va bien o no con la intensidad. Hay personas que logran manejar muy bien la intensidad y entrenamientos rudos desde el punto de vista intenso. Y hay otras personas que se sienten más cómodos con el volumen y los entrenamientos intensos lo pasan mal, lo sufren desde el día anterior, cuando ven que mañana les toca intensidad y dicen, ah, no, mañana, y como que ven cómo puedo ver para salvarme ese entrenamiento, a ver si lo puedo hacer en bajada con viento a favor. En cambio, las tiradas largas del fin de semana son un disfrute, es como ir a una fiesta, y se preparan su comidita y cargan carbohidratos y compran geles y su outfit y disfrutan y graban videos y acompáñame a hacer mi tirada larga y kilómetro uno, y a eso. Em, Me parece que no es que el mundo sea blanco y negro y que hayan solo los que les gusta la intensidad, solo los que les gusta el volumen, pero eso permite un poco poder dar feedback también a quien sea que te esté planificando o entrenando. Yo me siento muy cómodo con la intensidad, me gusta, y me cuesta el volumen. Me cuestan los entrenamientos largos, cíclicos y planos. Me cuestan, me canso mentalmente. Entonces, por eso también me acomoda mucho hacer esta forma de entrenar.
yo creo que esa parte de autoconocimiento está bueno. Y de pronto eso no se resuelve tanto mirando el reloj y haciendo una comparación de intensidad, frecuencia cardíaca, que es lo típico, sino que es intensidad, sensación. Mi cuerpo mi cabeza me está pidiendo que me detenga, mi cabeza me está boicoteando, mi cabeza está inventando dolorcitos, mi cabeza está inventando síntomas gastrointestinales de donde no existen, en fin, ¿no? Me parece que eso es un buen camino y ahí podría uno después decir, bueno, quizás este entrenador que es experto en esta forma, quizás no me va a funcionar tan bien, y este que hace entrenamiento polarizado y le encanta la zona 2 y quizás no es mi camino, por ejemplo, en mi caso, no es mi camino, yo me aburro haciendo entrenamientos en zona 2, para mí es una tortura, termino roto. En cambio, hay otras personas que es, sin duda, no solo lo más divertido para ellos, sino que lo que les hace mejor desde el punto de vista fisiológico. Y habrán otros que necesitarán un entrenador más rudo y que les gusta ver números rojos y pics en todos lados y series, repeticiones y son creativos en eso. Lo que sí me parece que es importante es hacer el proceso, es haber hecho bien las distancias cortas, aprender a conocerme, identificar bien cómo se comporta mi cuerpo, cómo lo voy sintiendo y tener la apertura, probablemente, si es que estoy en un proceso inicial, para explorar un poco, para probar distintas cosas, para juntarme. No es que estén cambiándose de entrenador o de club todas las semanas, ni tampoco de la promiscuidad deportiva de andar probando de todo, pero experimentar. De pronto me acompaño a un amigo al entrenamiento de su club, o me voy a la pista y hago el entrenamiento con otros de otro lado y voy viendo cosas y voy tanteando, porque además, con esta idea cierro, ¿no? Las ciencias del ejercicio son súper jóvenes. O sea, no es química que viene de los griegos o física que viene, no sé, de Mesopotamia. Esto tiene 100 años en el mejor de los casos. O sea, todo lo que teníamos de ciencia del ejercicio desde antes de la Segunda Guerra Mundial era solo el entrenamiento militar. Eso es lo que sabíamos, era cómo se entrenaban las Fuerzas Armadas. Y después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando entramos en modo Guerra Fría y los países ya no se agarran a bombazos, sino que pelean en los Juegos Olímpicos, tenemos ciencias del ejercicio bien. Entonces es una disciplina tan joven que todo lo que hoy día decimos que es, mañana decimos que no es. Y Ujú, estamos tratando de entender, por lo tanto, no hay leyes todavía, así como que el agua hierve a 100 grados a nivel del mar. No hay leyes aún. Hay principios, hay conceptos, hay harta teoría y experimentando. Por lo tanto, yo no invitaría a nadie que se case religiosamente con ningún método, sino que vayan ujú. tanteando lo que les funcione mejor y que aprendan mucho de sus sensaciones. Eso sí, que es lo más difícil, de hecho, hasta para los pros, saber realmente qué me está pasando y cómo logro identificar eso y cómo le pongo nombres, etiquetas y lo clasifico y lo puedo digerir y lo puedo compartir con mi entrenador, con mi equipo, con mis compañeros, etcétera. Ujú. Sí, sí, vamos, totalmente de acuerdo desde el punto de vista que podemos observar, ¿no? En las carreras de maratones. Por ejemplo, yo soy de Valencia, que hacemos aquí el Maratón de Valencia, y Bueno, es asombroso como más de, no lo sé exacto, pero la cifra de más de 1.000 o 1.500 personas bajan de 3 horas. O sea, son números tremendo. asombrosos. Estamos hablando de ritmos muy exigentes y muchas, muchas personas bajan de esos ritmos que, vamos a decir, bajar de 2 horas y media también, que podríamos encontrar igual 400, 500 personas. Son ritmos ya básicamente muy cercanos a personas que se le da muy Sí. bien esto. Esto es debido a este tipo de detalles. Recuerdo el documental del Maratón de Valencia que decían, el primer año el ganador hizo 3 horas y el segundo llegó a 10 minutos. Fíjate la diferencia que hay ahora, que hay mucha más gente corriendo Ajá. y con los registros que son totalmente asombrosos. Bueno, has Sí. dicho cosas muy interesantes, pero bueno, creo que tenemos que hablar de la zona 2, aunque hayas dicho que te cuesta un poquito, pero Sí, sí, entiendo, sí. y creo que la Sí. fisiología sí que estamos un poco de acuerdo, que debería de ser Bien. la base, ¿no? Del volumen semanal. ¿Cómo lo sueles repartir a lo largo de la semana? Yo entreno 7 de 7, pero no corro 7 de 7. Tengo un día de no correr, pero sí hago entrenamiento de fuerza. En general, los fines de semana acumulo mucho volumen. Mi sesión del sábado es larga, mi sesión del domingo es súper larga. Y en ambas voy monitoreando la frecuencia cardíaca. Dependiendo de en qué momento de la planificación esté, va a ser más tiempo en zona 2 o menos tiempo en zona 2. Y durante la semana sí o sí hago un estímulo en zona 2 largo, probablemente después de un día de mucha intensidad. Entonces, 3 veces en la semana, de esos 6, voy en un Sí. ritmo que de hecho son los momentos en los que grabo contenido, porque voy a ritmo de donde puedo hablar. Puedes hablar. Claro, Lógico. entonces es como hoy día me toca fácil, voy a cargar la cámara y voy a salir a grabar algo. Bueno, de Me hecho, toca si no fácil desde pudieras el punto de vista hablar, de intensidad. si no pudieras hablar no sería zona 2, o sea, que eso es muy importante. Claro, entonces, claro, mi gente me dice, pero ¿cómo haces para grabar videos corriendo? Porque voy en zona 2. Pero grabas muchos videos, porque entreno muchas veces en esa zona.
claro. No hay manera que en un día de entrenamiento de serie yo grabe algo, solo en los intervalos de descanso, pero entonces no podría decirte nada en ese intervalo de descanso. Entonces sí, o sea, de las 6, 3 paso por ese pueblo, el pueblo de la zona 2. Me parece que es clave, pero creo que el abordaje que se ha hecho a la zona 2 es un abordaje en general, ¿no? Como de la cultura pop del deporte de resistencia, es un abordaje fisiológico y no técnico. Y me pasa, esta es una opinión, no es un dato, ni es un Ujú. hecho, que la zona 2 tiene muchos requerimientos técnicos. Por ejemplo, correr a ritmos bajos o intensidad baja puede hacer que mi cadencia baje o sea, que la cantidad de pasos que doy por minuto. Y eso podría hacer que yo tenga mucho tiempo de contacto en el suelo. Y cuando tengo mucho tiempo de contacto en el suelo, o sea, se disipa la energía para empezar. O sea, cada vez que yo toco el suelo, todos los materiales carísimos por los que pagamos para nuestras zapatillas, que tienen reactividad y devuelve la forma a la zapatilla y me ayuda a despegarme, ya, esos son los principios básicos de acción y reacción, que toco una cosa, la empujo y, en fin, no vamos a entrar en la clase de física, pero cuando yo tengo mucho tiempo de contacto en el suelo, se disipa la energía, todo lo que pagué por esa zapatilla costosa de más de 100 euros, $100, valió, y tengo que volver a hacer fuerza para despegar. Y a mí me pasa que me costó harto tiempo mejorar mi técnica para que los entrenamientos en zona 2 no me dejaran roto muscularmente, para poder mantener cadencias elevadas o óptimas desde el punto de vista de la eficiencia en entrenamientos de trote lento para no terminar roto muscularmente del golpe y a tener poco tiempo de contacto en el suelo y no andar saltando tratando de despegar pronto. Me costó mucho mantener una buena técnica en entrenamientos largos, porque además la tentación es, como esto es fácil, tengo licencia para desarmarme un poco y caer el culo y soltar los brazos y meter el cuello adelante, e ir medio, claro. Y además en los entrenamientos con zona 2 me doy licencias técnicas en los accesorios, me pongo audífonos enormes y me pongo el outfit lindo, total, no es exigente. Y ahí eso van de medro de las adaptaciones que estoy buscando en zona 2. Entonces, aún no he estado en ningún entrenamiento en donde un entrenador pueda acompañar a un deportista que está en zona 2 en la bicicleta al lado. Sí he estado en muchos entrenamientos en donde están haciendo series a ritmos violentos y el entrenador al lado en bicicleta, en scooter, en monopatín, supervisando y el braceo, la técnica, el brazo, el ángulo, la zancada, en fin, todas esas cosas. Nunca he visto un entrenador corriendo al lado de alguien en zona 2 ayudándole a mejorar su técnica. Sobre todo si la apuesta es vamos a correr un maratón en zona 2 para que Ujú. disfrutes todo. Y no sacamos nada con mejorar la técnica de alguien haciendo un 10 por 400 porque la técnica del 10 por 400 en carrera no va a ser la misma que tu zona 2 corriendo a 6:15. Entonces, creo que el abordaje no es responsabilidad de nosotros, que también comunicamos, es seguir popularizándolo porque es necesario para todas las adaptaciones fisiológicas que necesitamos para los deportes de resistencia, pero hay un aspecto técnico que la mayoría de las veces solo se reduce a cómprate zapatillas súper amortiguadas, como las 1080 de New Balance, las Nimbus de ASIC, las Ultra Boost de Adidas y así. Y esa es toda la solución que le damos a los entrenamientos suaves y tienen muchos más requerimientos técnicos, que no los vamos a desarrollar ahora, pero sin duda hay que hincar el diente ahí. La gente que corre lento en general sufre más cosas, les pasan más Ujú. cosas, tienen más peritonitis, fascitis plantar, bursitis, cosas que se resuelven la mayoría de las veces por un entrenamiento técnico y de fortalecimiento, no por un entrenamiento fisiológico. Sí, vamos, yo sobre todo lo observo y lo veo, lo que estás comentando en pues la típica persona que empieza a correr y le han dicho: "Oye, tienes que correr lento, tienes que correr en zona 2", y bueno, se vuelven locos porque claro, a nivel adaptativo, ¿no? Tanto cardiovascular y, lógicamente muscular, es un cambio muy fuerte porque Total. sacamos las zonas de entrenamiento y vemos: "Oye, tienes que intentar correr por debajo de 160 pulsaciones", pero si yo me levanto de la silla y estoy haciendo 60 pulsaciones, ¿cómo voy Es a poder difícil. correr? Bueno, pues todo tiene una adaptación y por eso creo que Sí, también sí. es muy importante individualizarlo, ¿no? Que las zonas no son estos porcentajes fijos, 60-70% para todos para correr en zona 2. Bueno, sabemos que no es así, ¿no? Sí, totalmente. O sea, bueno, ese principio es fundamental en la teoría del entrenamiento, el principio de individualidad, que alguien te pueda mirar, evaluar y prescribir ejercicio. Y claro, pasa que con la popularización de aplicaciones o de ChatGPT o en fin, el poco tiempo y los recursos limitados, a veces es un camino muy seductor el decir, bueno, que me planifique una aplicación con IA y lo tengo. Y la vinculo con la aplicación de mi reloj y ya estoy. Pero hay hartas cosas que necesitan del ojo humano, de alguien parado al lado tuyo mirando. Y eso es individual.
no son solo números que están pasando ahí. Exacto que conversábamos recién de las sensaciones, esa conversación que yo puedo tener luego con un entrenador y decirle, me sentí así, aunque los números dicen esto, yo me sentí de una forma distinta a los números. Eso una IA aún no lo puede resolver. Y que yo no estoy en contra de las planificaciones genéricas y toma, aquí tienes un plan de 12 semanas para tus próximos 10K. No estoy en contra de eso, me parece que es un buen camino de entrada, pero es un camino también peligroso porque no es lo mismo las personas de distintos grupos etarios, hombres de mujeres, estatura, peso, experiencia, en fin, hay un montón de variables que esas planificaciones no consideran. Y para el entrenamiento en zona 2, o sea, para el entrenamiento en general, ¿no? Hay muchísimas variables que no son solo el poner la frecuencia cardíaca en un rango. Y eso se queda corto, la mayoría de las veces. Necesitamos que alguien esté ahí prestando atención y ayudándonos a afinar esos detalles. Ujú. Muy bien, vamos a hablar ahora de tu experiencia también en los diferentes maratones. ¿Dónde has corrido? Bueno, tú has dicho que eres de Chile, me imagino que has corrido mucho lógicamente, ¿no? Por Santiago, Sí. habrás visto varias veces. Bueno, ¿dónde has corrido? ¿Qué maratones has hecho? Corrí Chicago, corrí Lima, corrí Santiago de Chile, Buenos Aires. Y otra que es del sur de Chile, que es un maratón pequeñito, medio rural, que se llama Maratón del Maule. Ujú. Y varias me las he repetido un par de veces y ahí hacen las 8. Muy bien. Y bueno, me imagino que lógicamente las de casa son muy especiales, pero bueno, destacamos ahí, por ejemplo, Chicago, que es una de las majors, es una maratón especial. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Sí. O sea, pasa que los gringos hacen que todo sea como un Super Bowl. Entonces, claro, como que da lo mismo el deporte, en general, cualquier cosa que hagan, le colocan esteroides a sus deportes. Y entonces todo es muy pomposo y todo es muy festivo y los niveles de producción son gigantes. Y claro, uno acostumbraba a las carreras de Sudamérica, que si bien a esta altura ya tienen buen nivel de producción, lo Ujú. que hacen los gringos es tremendo. Y lo que hacen las Major Marathon en general es tremendo. Desde la Expo, la Feria del Corredor, para adelante. Y pasa que en el Maratón de Chicago, además de que es un maratón plano, donde se hizo el récord del mundo, es un maratón donde hay público en cada kilómetro. Entonces eso es muy estimulante y al mismo tiempo muy distractor, porque uno quiere correr a un ritmo, pero de verdad que en cada momento hay gente con carteles y que te da cosas y que te grita y que nada, le grita a puros desconocidos porque ven a pasar a su familia 10 segundos y el resto son 40.000 personas que no sé quiénes son. Y eso es muy bonito. La carrera es preciosa, la ciudad es hermosa, presenta un desafío técnico porque el maratón de Chicago es conocido porque la ciudad tiene rascacielos enormes, por lo tanto el GPS no sirve de nada. Yo tengo un kilómetro a 2:30 marcado que jamás hubiese corrido 2:30 Sí, y, sí, sí. y terminé, o sea, yo del kilómetro 10 en adelante, el reloj tiro cualquier cosa. Yo iba corriendo la antigua, cronómetro y mirando las marcas del camino, que además están en millas, así que haciendo la conversión en la cabeza a kilómetros. Y el maratón me terminó dando en el reloj 45 kilómetros, 44.800, o sea, ni cerca de lo que realmente corrí, pero una Ujú. muy, muy linda experiencia. Me parece que participar en Major Marathons es un, o Es sea, muy no sé bueno, si, sí. sí, sí, no sé si yo me siento llamado a hacer el circuito, me parece que hay muchas otras carreras, y no solo porque son más económicas, sino que porque también presentan tienen su encanto, pero participar de una major creo que, no que es un requisito, pero que probablemente es muy recomendado para las personas que se toman en serio ya, voy a correr el resto de mi vida. Estaría bueno ir a una y vivir la experiencia de correr en esto, en donde además nos pasa que, no sé, en fútbol yo nunca voy a jugar con Messi. eh, eh, y en básquetbol nunca voy a jugar con Michael Jordan, pero yo corrí el maratón de Chicago el 2023 y en la línea largada estaba Kelvin Kiptum. Y entonces cuando yo llevaba 2 horas de carrera, de pronto la gente grita y yo que no soy tan bueno como para que me ovacionen. Y es que ganó y rompió el récord del mundo en ese momento. Ajá. Y eso pasa solo en el running, en donde yo paro en la línea largada con la gente top. En los otros deportes yo no entro en la misma cancha, en el mismo horario, a correr, a jugar el mismo partido, en el mismo deporte. Y ese tipo de cosas pasan además en las Major Marathon, en donde yo puedo estar parado en la de Berlín y adelante va a estar parado Eliud Kipchoge sin ningún problema y corremos la misma carrera y vamos a recibir la misma medalla de finisher. Eso es Ujú. tremendo y pasa en las Major Marathon. Así que si se puede, pueden juntar la plata e ir, es un regalo de la vida. Aquí en España, por lo menos las carreras más famosas, aquí por ejemplo tenemos Maratón de Valencia, que en una semana llenamos inscripciones. Barcelona Mm. creo que ya está prácticamente llena. Tenemos también el caso de algunas, bueno, no es una media maratón, pero tenemos Beovia, que tuvimos la friolera de más de 300.000 personas Wow. intentando acceder
a esa carrera, que son 20 kilómetros, pero es una carrera muy famosa en el norte de España. Ahí en Chile también está pasando algo muy parecido con algunas carreras selectas. Sí, de hecho, el calendario de carreras como grandes de Chile hacen sold out, como dicen los gringos, en Ujú. todas. Y en Latinoamérica está pasando. O sea, se siente como una moda. Los más puritas están un poco molestos porque es como que se acaban los dorsales y claro, viene esta gente por moda a correr y ahora no tengo lugar para correr yo y está lleno de personas que van a pasear y yo quiero adelantarlos y no respetan el corral. Todas estas cosas que se hace un poco caricatura y un poco reclamo, pero muy bonito que las carreras hagan sold out. Y está pasando mucho. O sea, la gran carrera en Chile es el Maratón de Santiago. Hay una segunda carrera muy grande igual, con cerca de 15.000 corredores, que es el Maratón en Viña del Mar. Igual, sold out. Las dos. Y todas las otras carreras más pequeñas también, todas venden todos los cupos. La gente pide, por favor, que se abran más y no se abren más. Y en los países vecinos también, el Maratón de Buenos Aires le pasa lo mismo, al de Lima le pasa lo mismo, al de Río le pasa lo mismo. Así que estamos en un momento muy próspero y muy fértil, de mucha gente con ganas de correr. Los que estaban aquí desde antes probablemente no están tan contentos de que las carreras que ellos disfrutaban ahora están llenas de gente. Sí. Pero bueno, yo creo que también nos alegramos, ¿no? De ver que cada vez Sí, más gente se está enamorando de nuestro deporte y que, bueno, pues cada vez la oferta también está, cada vez hay más sí, cosas. Y creo sí, que sí, también sí. tenemos que hablar, por ejemplo, de que podemos correr por montaña, podemos hacer triatlón, podemos hacer otras disciplinas que, oye, que eso Sí. también es más fácil, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a mí me pasa un poco, puede ser que sea un vicio chileno o latinoamericano, no sé cómo funcionará allá, pero aquí pasa que la gente a veces tiene una actitud un poco sectaria, media religiosa. Yo soy de calle y yo no, yo soy trail runner. De hecho, hay un video viral de una chica que dice, soy trail runner, ¿qué quieres que Sí, te sí. gane? ¿No? Y somos nosotros los buenos, ¿no? Y también los corredores de pista que corren distancias más cortas, 1.500, 5.000, 10.000. Yo soy de pista, nosotros somos los que de verdad entrenamos bien. Me parece que eso no contribuye mucho. Yo me defino como corredor. Si me ponen en la nieve, yo voy en la arena, o me ponen en un bosque, o en una calle, o donde me pongan, yo voy a correr, porque me gusta correr. La superficie es, nada, el contexto. Obviamente me siento más cómodo en un lugar que en otro. Entonces, salvando eso, en general, la lógica de los deportes de resistencia se me hace muy atractiva. Por esto que conversábamos al comienzo. Yo soy el principal obstáculo o la principal ventaja y aquí en Chile tenemos la cordillera de los Andes que nos atraviesa de norte a sur, por lo tanto tenemos en casi todas las ciudades de Chile monte o cercano a menos de una hora. Por lo tanto, el calendario de carreras de trail running es muy, muy fértil acá. Y pasa que, como las carreras se hacen, las de calle se hacen en otoño y primavera, en verano y en invierno, el calendario de trail running dispara. Porque además es muy bonito ir en invierno a correr en el barro, en el bosque, con lluvia, tormenta y todo, y en verano a lugares un poco más playeros, si se quiere, más estivales. Entonces he tenido la posibilidad de incorporar en mi calendario deportivo carreras de trail running, todas de corta distancia, pero que termina siendo la misma duración que un maratón, 3 horas y algo, porque correr 21 kilómetros con desnivel termino alargando igual. Claro. Y dentro de mi calendario deportivo va a haber todo eso. O sea, hay hartas carreras de trail running. Lógicas Ujú. completamente distintas. En la calle el desafío es mantener un ritmo constante, que no se me caiga. En el cerro es imposible. En el cerro caminar se vale. Eso para un corredor de calle me hackea el Ujú. cerebro. Porque yo quiero correr, porque entonces cuando voy caminando me siento sucio. ¿Por qué estoy caminando? No quiero caminar. Y es muy difícil aprender a caminar subiendo y después aprender a bajar roto. Ese cambio de mentalidad o de comer tanto, porque en trail running hay que comer mucho y no solo geles, hay que comer más cosas porque son muchas más horas casi siempre. O usar otras cosas como la mochilita y los bastones. Bueno, la mochilita también se pasó a la calle, hay estos corredores populares que salen ya con su chaleco de hidratación y todo. Entonces he tenido la posibilidad de hacer todo eso. Y además, como colaboro con algunas marcas de Chile deportivas que son sponsor en carrera, tengo acceso fácil a muchos dorsales y poder participar de esas experiencias. Muy bonito, está prosperando harto. Yo sé que en Europa el calendario deportivo de trail running es tremendo. O sea, está todo el Ujú. circuito UTMB allá. Acá Ujú. tenemos algunas carreras que nos alegramos cuando algunas las certifican como UTMB y se incorpora a la franquicia. Yo sé que ya ustedes tienen muchas, pero nada, está creciendo. No es tan grande como el running aún en Latinoamérica, pero ya está creciendo un montón. Sí, sobre todo cuando vemos corredores de alto nivel, a nivel europeo y a nivel americano, pues se ve claramente, porque es una forma muy clara de ver el número de corredores, Mm. pero bueno, yo no tengo ninguna duda de que va a ir creciendo. Hablando de correr por montaña,
¿Cuál ha sido la distancia más larga o vamos a decir también la carrera más exigente o dura que hayas hecho? Fue ahora hace poco en donde no fui a correr, paradójicamente, fui a cubrir como medio, como creador de contenido, que es una carrera que se llama Torrencial. O sea, el nombre ya dice un poco de qué se trata. Ocurre en el sur de Chile, en un lugar que se llama Valdivia, y en donde el clima es un clima tropical frío. O sea, llueve, sale el sol, pero se frío todo el tiempo, eso. Pero es tropical. De verdad, llueve, sale el sol, le tormenta, rayos, centellas, y de pronto otra vez vuelve a salir el sol, pero siempre con frío. Y esa carrera es de la franquicia UTMB y yo fui a cubrirla y tiene las distancias, desde los 27 a 37, 50 y 100K. Y entonces Ujú, hice un maratón, o sea, hice casi 40 kilómetros, pero los extendí como por 6 horas porque recorrí algunos u otros circuitos. Ha sido la mayor cantidad de tiempo que he estado en movimiento. O sea, como la actividad más larga que me marcó Strava fue esa, con hartas pausas y todo. No fue obviamente la actividad más desafiante porque iba grabando, iba conversando con la gente y todo. Eso en trail. Como no competitivo, me refiero, porque no iba con dorsal, sino que iba creando contenido, aunque corrí la distancia con casi todos los corredores que hicieron los 27 y los 37K. Pero yo con un dorsal, ahora en verano, corrí una carrera en un volcán, que partíamos en la falda del volcán, ascendíamos al volcán y descendíamos. Entonces estaba muy bonito partir en un bosque templado, terminar en la nieve, pues volver a bajar. Y eso fueron 34 kilómetros, 35 kilómetros. Y terminé haciendo como el tiempo de como 4 horas y algo. Nunca había corrido tanto rato sin pausa. Que correr ujú. también es un eufemismo porque caminé la subida, pero Movimiento, vamos a llamarlo así. eso. Ujú, Y fue muy exigente desde un punto de vista completamente distinto a correr en la calle. O sea, en la calle yo nunca he corrido 4 horas. Sé que mucha gente hace maratón en 4 horas. Ya yo no ujú, había, no había experimentado la sensación de ejercicio de resistencia de más de 4 horas. Y a muchos corredores de buen nivel les pasa que es otra lógica, porque claro, corren rápido a niveles de intensidad tremendo en la calle, pero están corriendo 3 horas. Es distinto a una persona que corre 5. Estar 5 horas batallando con, claro, a otra intensidad, pero probablemente la frecuencia cardíaca es la misma, solo que el otro ujú. está demorando 2 horas más. Es tremendo, estar 5 horas dando un paso tras otro es brutal. No lo había experimentado. De hecho, fue este verano que pasó en este verano de Chile, en enero, y se me hizo muy, muy duro. Después de las 3 horas y media, yo descubrí que mi cabeza ya no soporta. Entonces, no era tanto el dolor muscular o que no me entraba un gel o que no, era que ya mi cabeza estaba aburrida de correr. Entonces tuve todo el tiempo de tratar de disfrutar cómo hago para esto que conversamos al comienzo, cómo hago para seguir haciendo esto que me gusta hacer, cuando ya mi cabeza dijo basta, independiente que el cuerpo puede. Mi cuerpo pudo, hice una buena carrera, pero la cabeza me boicoteó. Así que ese es el desafío que espero repetir en este verano, de volver a exponerme a un estímulo largo, a ver cómo lo gestiono mentalmente en la próxima. Ujú. Sí, precisamente te hacía la pregunta porque muchas veces, pues como tú has dicho, los corredores también a veces somos muy sectarios. Yo, por ejemplo, me defino como tú decías, ¿no? Me gusta correr, me encanta la montaña, pero también disfruto de hacer mi maratón. Yo al menos hago un maratón al año porque me gusta también el notarme ese ritmo continuo. Con tu experiencia y con lo que has corrido, ¿qué crees que es más duro? ¿Qué crees que es más exigente? Tanto a nivel mental, como a nivel físico, como a nivel cardiovascular. ¿Cómo lo definirías? Según tu propia experiencia, vamos. Mm. O sea, a mí me parece que el maratón se gana pero me van a odiar, pero me parece que el maratón es durísimo. Solo porque el sostener el nivel de intensidad ininterrumpidamente es terrible, sin pausa. O sea, el punto de hidratación o de avituallamiento, como le quieras decir, tomarlo corriendo, sin poder detenerme. Que cualquier pausa es menoscabo de mi rendimiento. Y en cambio en trail running, la pausa es esperable. O sea, yo paro y cargo mi soft flask. O sea, es parte de la estrategia. Planifico que ahí voy a parar. Ujú. Aquí no. O Totalmente. sea, aquí no hay planificación de eso. O sea, parar es un fracaso. Y cuando uno mira, claro, en los amateurs es más probable que uno vea números rojos todo el tiempo en un maratón. Pero cuando uno mira el Strava de cualquier atleta de alto rendimiento y uno ve su maratón y son 2 horas 8, en 2 horas 5, da lo mismo, los números también están rojos todo el rato. O sea, corrieron todo el maratón 370 latidos por minuto. Eso significa que esa persona estuvo 2 horas agonizando. No es que iba 2 horas sobrado, iba 2 horas pasándolo pésimo. Y el nivel de tolerancia a la fatiga y a la intensidad que hay que tener para estar 2 horas oliendo sangre
es durísimo. Y me parece que eso, o sea, probablemente en algunas pruebas de ciclismo podría experimentarse, no sé, en algunas de las disciplinas de esquí alpino, podría ser, pero me parece que el maratón tiene el trofeo de ser este desafío ininterrumpido, más largo, a alta intensidad. Claro, es alta intensidad, pero claro, alta intensidad no es correr como a 100 metros, pero es alta intensidad todo el rato. Aunque vaya a 6 minutos el kilómetro, sigue siendo mi máximo que puedo sostener Ujú. durante 42. Y siempre he sufrido más corriendo maratón que corriendo otras cosas, pero siempre he disfrutado más también y ha sido más satisfactorio también. Ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, pues para cerrar el episodio, bueno, casualmente yo en noviembre voy a visitar tu país, voy a viajar Buenísimo. voy a viajar, bueno, primero a Santiago, pero luego enseguida me voy a desplazar a la Patagonia chilena y es que voy a participar ahí en un trail camp que hacen la gente de Animal. Buenísimo. Y Ah, bueno, tremendo. pues sí, 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 sí. Y nada, me Eso, gustaría que disculpe, pero esa carrera es larguísima. O sea, eso que van a hacer es una locura. bueno, vamos a intentar, completarlo y vivirlo y experimentarlo. Pero bueno, sobre Qué todo me bueno, qué gustaría bueno. que me hablaras de, bueno, de Chile, de Santiago, más que nada porque para nosotros los españoles es un poco desconocido. Que Y sí. bueno, he visto algunos vídeos también, por ejemplo, del maratón de Chile, de toda la, como tú decías, es un país muy montañoso y, por ejemplo, hablando también de la Patagonia, es una zona Sí. muy bonita. Véndenos tu país. Sí, o sea, bueno, pasa que Chile es un país muy, muy largo. Si uno lo coloca transversalmente, es tan largo como toda Europa. Ujú, Y eso hace que, pero nosotros estamos de norte a sur, entonces eso hace que en el norte tenemos el desierto más árido del mundo. No es el más caluroso como el Sahara, pero sí es el más árido, donde menos llueve. Y en el sur están los campos de hielo y literalmente está Antártida. Entonces ujú, tenemos muchos ecosistemas distintos y muchos climas. Pasa que la ciudad de Santiago es una ciudad fría pero templada y como el país es tan angosto, ya te decía, estamos siempre a una hora de una montaña nevada con un centro de esquí y a una hora de una playa fría del sur de Chile, o sea, del sur del sí, planeta. sí, Literalmente sí. Chile está en el globo terráqueo en la parte de abajo, hay que agacharse Sí, para sí, sí, mirar. sí, sí. Lo Entonces, entendemos. agua muy fría, nadie pretenda venir al mar de Chile y entrar al agua disfrutando, es congeladísimo siempre. Y a donde vas a correr tú, me parece que es de los lugares con más biodiversidad inexplorada o no perturbada por la mano del hombre, porque justamente las características geográficas hacen que sea muy difícil hacer cualquier cosa, hace muy difícil que el hombre vaya a meter la pata, porque de verdad es muy difícil, pero para correr es hermoso, te vas a encontrar con bosques muy cerrados de árboles nativos de miles de años, te vas a encontrar con muchos cruces de agua que viene de deshielo a un poco de kilómetros de un glaciar, ese tipo de cosas. Y con fauna, claro, nosotros no tenemos fauna grande, no hay tremendos mamíferos, pero sí hay un avifauna muy, muy grande. Así que es muy probable que la invitación sea que cada cierto tiempo, cuando se despeje el bosque por donde vas a ir corriendo, levanta los ojos porque vas a encontrar un montón de distintos tipos de pajaritos. Y Ujú, pasa que el frío bueno, probablemente también en el norte de España lo experimentan así, el frío es muy húmedo, ujú. muy húmedo. Por lo tanto, va a ser muy probable que te cueste entrar en calor, porque vas a estar todo el rato mojado. Llueve muchísimo. O sea, en el sur de Chile, 10 de 12 meses es con lluvia. Así que ven preparado para el agua, ven preparado para el frío y ven preparado para el viento. Que, claro, es probable en situación de montaña. Lo que pasa es que aquí no necesariamente vas a estar a gran altura para experimentar eso. Pero nada, es de los lugares más lindos del mundo y es de los lugares aún más vírgenes y donde el hombre no ha metido la pata, no ha metido la mano y no ha echado a perder. Así que vas a disfrutar mucho esa visita en el sur. Bueno, pues la verdad que con muchas ganas me lo has vendido muy bien y estoy seguro que todos los oyentes vamos, les va a encantar. ¿Alguna vez has venido a España? No, lo tengo en agenda justamente el otro año. Quiero ver si logro dorsal para alguno de los maratones y a ver si Ujú. puedo ir allá a correr. Claro que sí, pues seguro que te va a encantar. Bueno, Seba, pues nada, muchas gracias. Ha sido una conversación súper amena. Hemos hablado de maratón, de resistencia, de, bueno, pues lo que nos gusta, ¿no? A todos los corredores. Eso. Creo que has dado información súper útil. Y nada, pues muy agradecido de haber pasado un rato aquí contigo. Encantado, Marco. Muchas gracias por invitarme. Venga, adiós.